Bienvenidos una vez mu a su canal favorito de salseo, dramas y noticias del Corazu Superíndice 3N. Ya saben, AQ donde desmenuzamos los entresijos de la farándula y no nos guardamos absolutamente nada. Hoy prepárense porque la historia que les traigo es de aquellas que te dejan con la boca abierta y el cafú copyright fluo. ¿Se acuerdan de Ande y Kerem, esa pareja que nos tenía a todos suspirando con sus looks coordinados y sus escapadas románticas? Pues parece que el cuento de hadas terminó Superíndice 3 de la manera inesperada y, lo que es peor, con una demanda millonaria de por medio. Como lo oyen. La ruptura de Ande y Kerem ha tomado un giro dramático digno de una telenovela turca de esas que nos encantan. Y por supuesto AQ estamos nosotros para conturbárselo todo, absolutamente todo, con pelos y más menos sales, como nos gusta. Pero antes de que nos metamos de lleno en este mar de lágrimas, quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. AQ encontraru en las últimas novedades del mundo del espectáculo, análisis profundos de los momentos su con diéresis copyright picos y por supuesto, mucho chismorreo jugoso. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, su suscripción Superíndice 3N nos ayuda muchísimo a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Ahora agarren sus palomitas, a como Superíndice 3 dense en el sillo Superíndice 3N y rense para escuchar la historia de CEU Superíndice 3 el amor, al parecer, se convirtió Superíndice 3 en una batalla legal por una suma estratosfu copyright rica. La noticia de la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, como ya saben, nos pilló Superíndice 3 a todos por sorpresa. Era una de esas parejas que parecían destinadas a la felicidad eterna, ¿no creen? Jovencusimos, exitosos, guapusimos y sobre todo, muy enamorados. Sus fotos en redes sociales eran la definición Superíndice 3N de almohadilla couple goals, la envidia de Instagram. Vacaciones exu Superíndice 3 ticas, alfombras rojas juntos, miradas CEU Superíndice 3 mplices, todo indicaba que estaban viviendo un romance de ensueu más menos o. Pero como suele suceder, las apariencias en Gau más menos han. Detruese de esa fachada perfecta al parecer, se esconduan tensiones, desacuerdos y según las últimas informaciones, graves problemas con Superíndice 3 micos. AQ no agua solo desacuerdos sobre Q copyright en lavaba los platos, AQ agua billetes volando por los aires. Y AQ es donde la historia se pone realmente interesante. Porque según fuentes cercanas a la pareja, Ande Eru Rafael ha interpuesto una demanda millonaria contra Kerem Bürsin. Una demanda millonaria. No estamos hablando de una simple discusión Superíndice 3N por Q copyright N se queda con el perro, no. AQ estamos hablando de una cantidad de dinero que podrá cambiar la vida de cualquiera. Imagúnense las posibilidades: un yate, una isla privada, una colección Superíndice 3N de zapatos que hará a llorar de envidia a Carrie Bradshaw. Pero ¿él es el motivo de esta demanda? Pues bien, parece que Ande alega que Kerem ha dilapidado parte de la fortuna que ella ha contribuido a generar durante su relación Superíndice 3N. CEU Superíndice 3 Moasu. A ver, explico copyright lo mejor. No nos vamos a andar con rodeos, vamos al grano como buen chismoso. Como saben, Ande es una de las actrices cotizadas de Turquía. Su trabajo en series como Senú con diéresis al Cap la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional y la convirtió Superíndice 3 en una de las caras buscadas por las marcas. Y claro, con la fama llegaron los contratos publicitarios, los patrocinios y, en definitiva, una cuenta bancaria que, digamos, no necesita ayuda para llegar a fin de mes. Esta chica factura que una panadería en dúa festivo. Kerem por su parte también copyright N es un actor muy talentoso y con mucho con diéresis copyright cito, pero según las fuentes, su carrera no ha despegado al mismo nivel que la de Ande. Durante su relación Superíndice 3N, ambos invirtieron en diferentes proyectos, algunos de ellos relacionados con el mundo del espectáculo y otros con el sector inmobiliario. Y AQ es donde, al parecer, empiezan los problemas. Inversiones que salieron torcidas que un pretzel. Ande alega que Kerem tomó Superíndice 3 decisiones financieras arriesgadas, sin consultarle y, lo que es peor, utilizando dinero que ella ha aportado. Al parecer, algunas de estas inversiones no salieron como se esperaban y generaron copyright pérdidas considerables. Y es AQ donde entra en juego la demanda millonaria.
Ande exige que Kerem le devuelva la cantidad de dinero que, según ella, perdió superíndice 3 debido a sus malas decisiones financieras. Aku huele a me debes hasta el aire que respiro, versión estrella de Televisión superíndice 3N. Pero para que se hagan una idea muy clara, vamos a entrar en detalles, porque Aku en este canal no nos andamos con medias tintas. Se rumorea que Kerem invirtió superíndice 3 una suma considerable en una producción superíndice 3N cinematográfica independiente que prometía ser un bombazo, pero que al final resultó superíndice 3 ser un fracaso de taquilla. Ese agujeros que queso gruyer. También copyright N se habla de una inversión superíndice 3N en un complejo turístico de lujo que nunca llegó superíndice 3 a materializarse por problemas burocráticos y permisos de construcción superíndice 3N. Un autocopyright-tico desastre. Ahora bien, CUL es la versión superíndice 3N de Kerem. Pues, como era de esperar, el actor niega categu superíndice 3 ricamente las acusaciones de Ande. Según sus representantes, Kerem siempre ha actuado de buena fe y con total transparencia en todas sus inversiones. Además, aseguran que Ande estaba al tanto de todas las decisiones financieras que se tomaron durante su relación superíndice 3N y que incluso participó superíndice 3 en algunas de ellas. Aku hay versiones que en un libro de Agatha Christie. La versión superíndice 3N de Kerem es que esta demanda es una venganza por parte de Ande, que no ha superado la ruptura y que utilizando el dinero como una forma de hacerle daño más menos o, según sus allegados, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem terminó superíndice 3 en muy malos tu copyright terminos y ambos se dijeron cosas muy duras. Al parecer, hubo mucha tensión superíndice 3N entre ellos y la ruptura fue inevitable. Palabras que cortan que un cuchillo de cocina. Y Aku es donde la historia se pone aún turbia. Porque además de la demanda millonaria, han surgido rumores sobre una posible infidelidad por parte de Kerem. Como lo oyen. Al parecer, Ande sospechaba que Kerem le estaba siendo infiel con otra actriz y esto fue uno de los detonantes de la ruptura. Aku huele a cuernos. Pero rense porque la cosa se complica aún No se trata de una simple infidelidad, no. Se rumorea que la actriz en cuestión superíndice 3N es una joven promesa del cine turco, conocida por su belleza y su talento, y que además es amiga cercana de Ande. Traición superíndice 3N a la pura telenovela. Imaginen la escena, Ande llegando a casa y encontrando a Kerem en el sofá bueno, ya se imaginan. Estos rumores, por supuesto, no han sido confirmados por ninguna de las partes. Ni Ande ni Kerem han hablado públicamente sobre el tema de la infidelidad. Sin embargo, la prensa turca llena de especulaciones y comentarios sobre este asunto. Algunos medios incluso afirman tener pruebas de la infidelidad de Kerem, aunque no las han publicado. Fotos comprometedoras, mensajes subidos de tono, testigos que lo vieron todo, la carnaza perfecta para los paparazzi. Lo que es cierto es que la ruptura entre Ande y Kerem ha sido muy dolorosa para ambos. A pesar de las acusaciones y los rumores, parece que ambos se querían mucho y que la separación superíndice 3N ha sido muy difícil para ellos. Lágrimas, gritos, portazos y promesas rotas, el pack completo. Ahora, ¿qué copyright va a pasar con la demanda millonaria? Pues bien, el caso ya estuvo en manos de los abogados de ambas partes y se espera que el juicio se celebre en los superíndice 3 meses. Será un juicio muy mediático sin duda, y todos los ojos estarán puestos en Ande y Kerem. Abogados de traje y corbata, jueces con cara de pocos amigos, prensa rosa al acecho, el circo servido. Los expertos legales ya analizando el caso y las posibilidades de cada parte. Algunos creen que Ande tiene las de ganar, ya que cuenta con pruebas su superíndice 3 lidas que demuestran que Kerem tomó superíndice 3 decisiones financieras arriesgadas sin su consentimiento. Otros, en cambio, piensan que Kerem podrá defenderse argumentando que Ande estaba al tanto de todo y que incluso participó superíndice 3 en algunas de las inversiones. Un tira y afloja legal que nos mantendrá pegados a la pantalla. Lo que claro es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebro superíndice 3N de esos que nos enganchan desde el primer capítulo. Amor, desamor, dinero, infidelidad, copyright se puede pedir. Aku hay drama para rato. ¿Y ustedes, copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande tiene razón superíndice 3N al demandar a Kerem?
¿O creen que Kerem estuvo siendo víctima de una venganza? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan de todo este salseo. Los leo a todos y cada uno de ustedes, mis chismosos favoritos. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado contándoles todos los detalles de este escándalo millonario. Ha sido un placer compartir este chismorreo jugoso con ustedes. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mola relaciu superíndice 3N de ensueu más menos o entre ande eru párrafo el y Kerem Bürsin ha terminado de la peor manera posible, con una demanda millonaria de por medio. Ande acusa a Kerem de haber dilapidado parte de su fortuna, mientras que Kerem niega las acusaciones y afirma que es una venganza por la ruptura. Además, hemos hablado de los rumores de infidelidad que han surgido en torno a la pareja. Un culebro superíndice 3N en toda regla, vamos. Un final digno de una película de Hollywood. Pero la cosa no termina aquí. Seguiremos de cerca este caso y les mantendremos informados de todas las novedades. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber qué copyright piensan de toda esta historia. ¿Es tú, N del lado de Ande o de Kerem? ¿Creen que la demanda millonaria tiene fundamento? Quiero saberlo todo. No se corten y du copyright genme sus opiniones sinceras. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like al vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos para que también copyright N se enteren de este escándalo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Su suscripción superíndice 3N es el combustible que alimenta este canal. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es un chisme. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Y antes de que se me olvide, quiero aún más menos adir una última cosa. He estado investigando un poco a fondo y he descubierto que los problemas con superíndice 3 micos entre Ande y Kerem vienen de Atrur S. Al parecer, ambos tenían una empresa conjunta en la que gestionaban sus inversiones y proyectos. Sin embargo, las diferencias de opinión superíndice 3N sobre CEU superíndice 3 mo administrar el dinero eran constantes. Ande es conservadora y prudente, prefiero a invertir en proyectos seguros y a largo plazo. Kerem, en cambio, es arriesgado y aventurero, apostaba por inversiones ambiciosas y con mayor potencial de rentabilidad, pero también copyright N con mayor riesgo. Estas diferencias terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N profesional y, como hemos visto, también copyright N la personal. Cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Un dicho que lamentablemente se ha cumplido en este caso. Asu que ya saben, cuidado con los negocios en pareja. Pueden terminar en divorcio y en demanda millonaria. Ahora ciao, ciao.